Laura y Pete se sentaron en la sala de embarque del vuelo 3425 a Bali tomados de la mano. Después de todos los preparativos y arreglos, fue agradable finalmente pasar por las formalidades. Laura cerró los ojos. Ella necesitaba estas vacaciones. Había sido un año largo. Sí, 2 semanas de sol. Justo lo que recetó el médico. Pete soltó su mano para sacar su teléfono del bolsillo cuando escuchó el mensaje de alerta. Eso me recuerda, Laura, no olvides poner tu teléfono en modo avión. No traje mi teléfono conmigo. Pete estaba distraído mirando la pantalla del teléfono. Laura estaba admirando su rostro cuando vio un tenso. ¿Qué pasa, Pete? Pete le tendió el teléfono nerviosamente y ella leyó a Peter Ware. Levanta la mano a esta mujer y te arrepentirás por el resto de tu vida. Dios, Pete, qué tonto eres. Debiste advertirle a tu esposa, ella lo sabe. Laura se unió a Pete, mirando a su alrededor a todas las caras visibles en la sala de estar. Imposible, Laura. Empaqué todo anoche cuando ella estaba en la cama y puse las maletas en el auto. Ella ha sido tan amable conmigo como siempre lo ha sido. No puede ser ella. Entonces debe ser el número equivocado. Pete. No, menciona mi nombre. ¿Podría ser tu marido? No seas tonto. Él tampoco tiene idea de nada. Él piensa que estoy fuera en un curso de 2 semanas. Además, ¿cómo sabría tu nombre y número? Hemos sido increíblemente cuidadosos. Absolutamente nadie sabe de nosotros. ¿De quién es el número? No reconozco a nadie, tengo algunos amigos geniales y no creo que quieran bromear conmigo. Te diré una cosa, llamaré a Penny y tú a tu marido, a ver si les parece algo fuera de lo común. Laura vio a Pete presionar el número de marcación rápida. No hubo respuesta y dejó un mensaje diciendo que ya la extrañaba. Pete colgó y miró a Laura perplejo. ¿Vas a llamar a tu marido? No traje mi celular conmigo, puedes usar el mío. Laura comenzó a buscar el teléfono ofrecido y luego ambos se dieron cuenta de lo estúpido que era. Por primera vez, Laura comenzó a arrepentirse de la decisión que había tomado. Otra conversación fue interrumpida por una llamada sobre abordar el avión. Hicieron fila juntos, pero ya no se sentían cómodos tomados de la mano en público. Laura notó que Pete escaneaba a los pasajeros en busca de caras conocidas. Laura se divirtió vagamente con esto. Continuó su búsqueda mientras caminaban hacia sus asientos. Tomaron sus asientos asignados y una vez sentados, Laura entrelazó su brazo con el de él y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué no trajiste tu celular contigo, Laura? Todo es parte de mi astuto plan. Estarás orgulloso de mí por ello. Te lo mostraré una vez que estemos en el aire. Media hora después, el avión ganó altitud y Laura sacó su computadora portátil de su bolso. Ella lo puso en marcha y navegó a un documento de Word. Invertí en nuestro futuro amante. Cuando mi esposo se vaya a la cama esta noche, encontrará una carta mía. Si él no está de acuerdo con lo que dice, no hemos perdido nada, y si lo hace, este viaje será el comienzo de una nueva vida para los dos. Aquí hay una copia que le entregó la computadora a Pete. Mi querido esposo, te amo y solo a ti te he amado desde que nos conocimos hace 25 años. Espero pasar los próximos 25 años o más contigo. Esto es lo que siempre he querido y lo que sinceramente he deseado hasta ahora. Te amo más y más cada día, y felizmente he dedicado mi vida a cuidarte a ti y a nuestros maravillosos hijos. Con la excepción de algunas visitas a amigos, no he pedido casi nada para mí. Sé que me amas y siempre querrías que fuera feliz y contenta. Ya que nos amamos, quiero proponerte matrimonio. Lo he abordado a propósito de tal manera que tienes 2 semanas enteras para pensar en mi idea. Si lo hiciéramos cara a cara, correría un gran peligro de que te volvieras machista conmigo y dijeras algo que no pudiéramos cumplir. No puedo correr ese riesgo. Es la misma razón por la que dejé mi teléfono celular allí,
así que no puedes contactarme. Durante las 2 semanas completas. No estoy en un curso de trabajo y nadie sabe dónde estoy, así que no pierdas el tiempo tratando de contactarme. Cariño. Eres una amante maravillosa y nunca me canso de estar en tus brazos. Sin embargo, extraño tanto tener relaciones sexuales con otras personas que corro el riesgo de incurrir en tu ira haciendo lo que hago. Antes de enojarte, mantén las cosas en contexto. Me iré del trabajo por 2 semanas con un amigo. Nunca te he sido infiel y sin tu bendición completa, nunca lo seré. Mi propuesta es la siguiente. Con tu bendición, me gustaría hacer esto con otros hombres. Siento que mis necesidades han crecido tanto que un hombre, incluso uno tan talentoso como tú, no podrá satisfacerlas. Nunca será alguien que conozcas y prometo ser siempre discreta. De hecho, seré tan discreto que ni siquiera sabrás cuándo ni dónde a menos que quieras que lo haga. Al menor indicio de que alguien que conocemos sospeche de lo que estoy tramando, me detendré de inmediato. Siempre me tendrás cuando quieras, y nada de eso cambiará. Eres mi esposo y tus necesidades siempre serán lo primero. Quiero que tengas la seguridad de que esto no cambiará lo que siento por ti o por nuestro amor juntos. En resumen, no nos afectará de ninguna manera. Piensa en eso durante las próximas 2 semanas. Por favor, cariño, si me amas tanto como dices que me amas, aprovecharás esta oportunidad para demostrarlo. Sé cuánto me amas y ese conocimiento estará conmigo cada vez que me duerma por la noche mientras no estoy. Por eso confío en que me mimes ahora. Por favor, querida, piensa en esto durante las próximas 2 semanas. Si responde que no, cumpliré su deseo y apreciaré la oportunidad de hablar un poco más. Intentaré no ofenderme demasiado por los nombres que me llamas y tu falta implícita de confianza. Si responde que sí, entonces todo lo que tiene que decir es que la respuesta es sí y no necesitamos hablar más sobre eso. Aunque me alegraría si quisieras. Tú. Amada esposa Laura. Pete terminó de leer y solo dijo, wow, sí, es bueno, ¿no? Tengo que admitir que tomé prestadas muchas de las palabras de una historia que vi en un sitio web de ficción erótica de un tipo llamado Biggie33 que escribió Necesitamos hablar. ¿Por qué llamaste a la escritura una inversión en nuestro futuro? ¿No lo entiendes? Le pedí permiso a mi esposo. Si él dice que sí, entonces cuando volvamos podremos seguir adelante con nuestras vidas sin culpa. Laura agregó mentalmente. Bueno, puedo quedarme contigo 2 semanas y asegurarme de que ya no te necesito. Pero tu reemplazo, esa es otra historia. ¿Estás tan seguro de que él estará de acuerdo con eso? Por supuesto, he dado la impresión de que tiene una opción, pero eso es solo para que pueda convencerse a sí mismo de que tiene el control. Si se atreve a decir que no, entonces tendremos que seguir escabulléndonos como solíamos hacerlo. Bueno, ¿cómo te gusta? Nada mal, decisivo y lógico. Sin embargo, es una decisión que nunca basará en la lógica. Espero que no sea un hombre de verdad, de lo contrario es un poco insultante. ¿Qué? No hay forma de que se ofenda por nada de lo que dice esa carta. Me llevó varios días escribirlo. Exacto. Sí, pero tienes que darte cuenta de que podrías pasar un año entero y aún arriesgarte a ofenderlo. Como mujer, nunca puedes entender cómo funciona el cerebro de un hombre. Lo principal que aprendí de esta carta es que él ya no puede satisfacerte y que, por muy bueno que sea, nunca lo hará. Deberías saber, Laura, que todo hombre es un poco paranoico con su trabajo. La idea de que él podría dejarte por otra persona que podría ser más grande o mejor solo alimenta esa paranoia. Honestamente, Laura, solo puedo ver 2 reacciones al leer esto. El primero es darse por vencido y bajar las manos. El segundo es salir balanceándose. Bueno, creo que te equivocas. Conozco a mi marido. Él apreciará mi honestidad y lo pensará seriamente. Si pregunto antes de hacer algo, estará completamente libre de riesgos.
Pete miró a su futura amante y pensó cuánto creía ella en su propia tontería. Él ya la estaba viendo bajo una nueva luz. Claro, dijo mentiras para obtener un pase de su esposa, pero las mentiras descaradas de Laura y su manipulación de su esposo lo alarmaron. Parte curiosidad genuina y parte maldad lo llevaron a su siguiente pregunta. ¿Cómo resultó la historia del gran hombre para Laura? ¿Bebió la dama? Él recibió la respuesta mucho antes de que ella abriera la boca. Su rostro de repente se puso muy serio. No, su esposo la echó para distraerla de dudar si estaba haciendo lo correcto. Peter cambió el tema de conversación. Después de todo el esfuerzo y los gastos de este viaje, lo último que quería era que su conciencia despertara y realmente hiciera lo que decía la carta. Unas vacaciones inocentes. Sid, no te conté sobre ese bicho raro que vi en el registro internacional, ¿verdad? Él estaba parado a unos 25 pies de distancia de mí mientras yo estaba en la fila. Cuando me vio mirándolo, simplemente me miró fijamente y pasó su dedo índice por mi garganta con un movimiento cortante. Miré a mi alrededor para ver si se lo estaba haciendo a alguien detrás de mí, pero no había nadie. ¿Fue espeluznante?, preguntó Laura. Sí, ¿qué aspecto tenía? El mundo está lleno de gente extraña e inquietante. Esa es la cuestión, Laura. Parece un tipo normal. Más de 6 pies, cabello oscuro, perilla. Peter se detuvo cuando Laura se incorporó abruptamente y buscó a tienta su computadora portátil nuevamente. Ella lo encendió y navegó a algunos archivos. Apareció una imagen en la pantalla, mostrándose a ella y a un hombre parados frente a una casa. Con voz temblorosa de emoción, preguntó: ¿Es él? Podría ser él, Laura. Se parece mucho a él, pero no puedo estar seguro. Laura miró a Peter con interés. ¿Tenía algún incentivo para mentirle? ¿Temía que si ella se convencía de que su esposo se había dado cuenta? Sus juegos, entonces por primera vez se le ocurrió a Laura que Peter era un hombre dispuesto a engañar a su esposa y, por lo tanto, poco confiable. ¿Qué vestía, Pete? Esa es la pregunta de otra mujer. Laura, los chicos no se dan cuenta de lo que otros chicos están usando. ¿No dijiste que te dejó en la terminal doméstica? Sí, lo hice. Lo convencí de que me dejara y se fuera. Cuando lo vi irse, tomé el autobús hacia la terminal internacional. Así que debió haber regresado a su automóvil, conducido a la terminal internacional, estacionado y luego supo a quién perseguir en la fila de registro. Bastante improbable, Laura. Creo que es más probable que fuera solo un psicópata al azar que sabía que tenía para distraer a Laura, que parecía estar lejos de estar convencida. ¿Esa es tu casa en la foto, Laura? Laura, que también quería una distracción y estaba acostumbrada a que la gente la felicitara por su casa, puso el piloto automático. Sí, ese es el indicado. Es hermoso, ¿no? Compramos la casa de playa como inversión. Es muy empinado y estrecho. No creerías que la casa es plegable, ¿verdad? Mi esposo pasó 15 años en él, pero siguió agregando, arreglándolo, renovándolo y arreglándolo. Tienes que verlo de adentro hacia afuera. Él es un artista, y cada habitación tiene murales con un tema náutico en el baño y la sala de estar, un tema de negocios en la oficina. Entras a la oficina en la atmósfera que dice trabajo, y trabajas. No voy a decirte cuál es el tema en el dormitorio. Hemos ganado todo tipo de premios por el diseño de interiores y por la forma en que la casa utiliza el terreno. Incluso hay un arroyo corriendo debajo de la casa. La conversación giró hacia el tema de sus familias, que hasta ahora han eludido en su relación. Hablaron de los 2 hijos de Pete, de 6 y 8 años. Laura habló sobre sus 3 Sara, una joven de 23 años que acababa de graduarse de la Facultad de Derecho y trabajaba como abogada de bienes raíces, y sus 2 hijos que se quedan en casa. Daniel de 16 años y Larry de 13 años. Laura no lo sabía, pero trató desesperadamente de distraerse por un tiempo. Ella tuvo éxito.
Luego sacó un cuaderno y escribió abogado, hogar e hijos. Sin saber si su esposo la estaba siguiendo, ella no podía hacer ningún plan para él. Sin embargo, sabía que tenía que respaldarse protegiendo la casa y la familia. Después de que la pareja guardó silencio, Laura comenzó a regañarse a sí misma por ser cobarde y no pensar en su situación o en la posible situación. Reunió la cronología de los eventos que había preparado el jueves por la noche, teniendo cuidado de no incluir nada que no fuera de negocios o irrazonable para usar el fin de semana entre sus 2 cursos semanales. Esa noche, su esposo se comportó con total normalidad. El viernes fue a trabajar a su hora habitual. Querían hacer un trabajo serio en el automóvil de su empresa, así que hizo arreglos para que su esposo la recogiera el viernes por la tarde. Entró en el área de recepción, esperó a que ella empacara sus cosas y la llevó a casa. Almorzaron con los niños, los llevaron a la casa de sus abuelos y luego trabajaron en el automóvil hasta altas horas de la noche. Sábado por la mañana, madrugón, viaje al aeropuerto. Laura recordó lo nerviosa que estaba cuando le sugirió a su esposo que llevara sus maletas a la fila de facturación y las dejara. Otras veces se quedaba hasta que despegaba el avión. Ella se sintió aliviada cuando él aceptó de inmediato. Ella lo había observado todo el camino hasta el estacionamiento y luego esperó a que él retirara el auto. Ahora su impaciencia por irse adquirió un significado más oscuro. Ella comparó su comportamiento anoche y esta noche con su cuidadosa planificación. Demonios, nadie de su trabajo sabía nada, excepto que ella tomaría vacaciones anuales y su esposo no conocía a nadie de su trabajo en absoluto. No había forma de que él pudiera saber lo que ella estaba planeando. El mensaje de texto que llegó al teléfono de Pete fue una llamada de broma de un amigo, un chico mirándolo fijamente en el área de registro, un loco al azar. Relájate, Laura. ¿Cuáles serían las consecuencias si descubriera que ella le había mentido sobre su destino? ¿Y qué? La carta decía que viajaba con un amigo del trabajo, pero no especificaba si era hombre o mujer. No se dio cuenta de que había cerrado los ojos hasta que los abrieron. Imaginó a su esposo descubriendo su destino final en el aeropuerto y se dio cuenta de cómo sería para él. El engaño tendría que parecer que ella se había escabullido precisamente para esconderse. Eso en sí mismo ya era serio, pero con cierta habilidad uno podía defenderse. Combinado con el contenido de la carta, sin embargo, no tenía la menor duda. Laura pasó el resto del vuelo tratando de esconderse lo más posible. La primera tarea fue destruir la carta que yacía debajo de su almohada, a 2.500 kilómetros de su trasero. La segunda tarea fue convencerse a sí misma de que no se preocupaba por nada. Laura, siempre dispuesta a prever todos los escenarios posibles, le escribió una larga carta a Sara, sabiendo que no podía enviarla antes de Bali. En él, le rogaba a su hija que fuera a su casa y hiciera 2 cosas. La primera fue levantar su teléfono y cambiarlo al número de Pete. Ella razonó que le daba vergüenza decirle a alguien que lo había olvidado y que había comprado un teléfono prepago para el viaje. La segunda tarea fue recuperar la carta de debajo de la almohada de su padre. Ella rogó que no lo leyera, ya que era profundamente personal, escrito entre marido y mujer. Madre e hija eran muy unidas, por lo que sabía que podía confiar en ella no solo para seguir todas las instrucciones, sino también para comportarse con tacto. Laura también le pidió a Sara que acusara recibo de la carta y que le notificara nuevamente que había hecho lo que se le había pedido que hiciera. Tan pronto como Pete y Laura bajaron del avión en el aeropuerto de Denpasar, Laura envió la carta y luego, pensando que su esposo no verificaría el identificador de llamadas, lo llamó desde el teléfono de Pete. Ninguna de sus llamadas fue respondida en ese momento o durante la hora que tardó en pasar por la aduana hasta su hotel. Esto nunca había sucedido antes, y sonaron las alarmas en su cabeza. Justo antes de que el taxi se detuviera en el hotel, Sara llamó al teléfono de Pete y confirmó que había hecho lo solicitado. Laura logró esquivar algunas preguntas sobre lo que estaba pasando. Cuando Sara preguntó si su padre estaba bien, su respuesta horrorizó a su madre.
Su padre había llamado para decirle que tenía algunas cosas en las que pensar y que llevaría a los otros niños a su cabaña en el campo. Sara iba a unirse a ellos por la noche. Laura le preguntó a su esposo qué iba a hacer este fin de semana y la respuesta, por supuesto, no incluía la cabaña. Peor aún, la cabina estaba aislada de todas las comunicaciones del siglo XXI. Laura estaba tan perpleja que dejó que su hija hiciera la llamada sin más preguntas. Capítulo 2. El esposo de Laura acaba de cocinar una cena de barbacoa para sus 3 hijos en la cabaña. Le están rogando que los lleve de campamento con él para conseguir canguros para su guiso favorito en la fogata mañana. Sara siente que su padre ha estado distraído desde su llegada, pero no lo presiona. Se sientan a la mesa para una reunión familiar. Sara comienza la conversación. ¿Se trata de mamá? Papá. Sí. Ella ha estado actuando raro durante un par de meses, una especie de retirada emocional. Y ayer y esta mañana aprendí algunas cosas divertidas. Y la sensación de pavor que se apoderó de la habitación solo se vio agravada por el suspiro de papá cuando terminó esa declaración. Lo conocían como un hombre fuerte pero jovial que rara vez hablaba en serio. Esperaron. Tu mamá me dijo que se irá a un curso de larga distancia de 2 semanas por trabajo. Tengo los 3 hijos. Confirmó que ella les había dicho que ayer por la tarde me pidió que la recogiera del trabajo, así que lo hice. De pie en la sala de espera, vi a través del cristal de una de las oficinas que ella estaba hablando con un hombre en su oficina. Algo en la forma en que estaban parados mirándose el uno al otro no parecía correcto. Ella no salió durante más de 5 minutos, así que me asomé al área de recepción. En la pared colgaban fotos de todas las personas importantes de la empresa. Reconozco al tipo con el que estaba hablando, su nombre es Peter Ware. Recogí su tarjeta de presentación en la recepción. No había forma de que me fuera a dormir por la mañana, así que bajé las escaleras. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero miré en el bolso de tu madre. En él encontré su pasaporte y al revisarlo descubrí un sello de visa para Indonesia fechado hace 3 semanas. Recordé haberla visto leer un folleto sobre Bali el mes pasado. Su padre hizo una pausa y miró alrededor de la habitación, contemplando claramente qué decir. Bali está en Indonesia y no es interestatal, está en el extranjero. No le dije nada a tu madre, pero acusar a alguien de hacer trampas sin pruebas, especialmente a alguien a quien amas incondicionalmente, es exagerado. Sara intervino. Conocemos a papá, nos criamos con tus valores y los de mamá. Recuerde, nunca engañe, nunca mienta, siempre trate a todos con respeto hasta que pierdan ese respeto, y luego simplemente aléjese en silencio. Sí, por eso es tan difícil entender lo que sucedió esta mañana, y mucho menos hablar de ello. La atmósfera sombría en la habitación se intensificó. Le dieron a papá todo el tiempo que necesitaba para ordenar sus pensamientos y decidir qué decir y cómo decirlo. Esta mañana, tu mamá me pidió que la dejara en la terminal doméstica y me fuera. Ella dijo que estaba nerviosa por dejarte solo en casa por mucho tiempo. Completamente de buena gana, acepté y fui directamente a la terminal internacional. Esperé allí al lado para registrarme para los vuelos a Bali y vi al señor Peter Ware. Haciendo el check-in. Me escondí y seguí observando. 15 minutos después apareció tu mamá y registrado también. Estaba demasiado aturdido para encontrarme con su mirada. ¿Tú crees? Sí, Sara, creo que tu madre me mintió, en realidad a nosotros, y se fue a Bali a tener una aventura con un hombre con el que trabaja. El padre se dio la vuelta, pero era obvio para sus 3 hijos que estaba sufriendo mucho. Nunca habían visto llorar al gran hombre y estaban dispuestos a pagar casi cualquier cosa para evitar ver su obvio dolor. Uno a uno, comenzando con Daniele, encerraron a su padre en un abrazo. Sara tomó la iniciativa de nuevo. ¿Qué vas a hacer, papá? Simplemente no conozco niños. Pero sí sé que si alguna vez se acuesta con otro hombre, estamos acabados.
La fidelidad es la piedra angular del matrimonio y cualquier incumplimiento de ella es imperdonable. Si ella no se ha acostado con él y no se acuesta con él, todavía no sé si puedo superar su infidelidad. Entonces, todo lo que he hecho en este momento es enviarles a ambos un mensaje de que si se tocan habrá problemas. De esa manera puedo posponer la toma de una decisión hasta que tenga la oportunidad de tomarla. Tiene sentido. Sara asintió con la cabeza a todos y luego le dijo lo que él no sabía. Mamá dejó su teléfono en casa. Papá, ella no habría recibido tu mensaje. Sé cómo ponerme en contacto con ella. ¿Quieres que le diga que deje en paz a ese imbécil? No, Sara, quiero que responda por sus propias razones. Una decisión tomada por temor a las consecuencias no es una decisión. Ella tiene que tener la motivación correcta. ¿Qué número te dio para contactarla? Sara sacó su teléfono y abrió la larga carta de Laura. Ella le leyó los primeros 6 dígitos a su padre y él le leyó los últimos 4 de una tarjeta de presentación que sacó de su bolsillo con este simple acto. Las 4 personas en la sala estaban convencidas de la absoluta veracidad de su historia. Se produjo un silencio. Eso no es todo, papá. Mamá me pidió que te trajera una carta de debajo de la almohada en casa. Metió la mano en su bolso, sacó la carta y se la tendió. Todos esperaron a que él lo leyera. Se opuso a leerlo en voz alta, sabiendo lo que decía. El joven Larry rompió el estancamiento. Papi, esta carta es sobre nuestra familia. Siempre hemos tomado todas las decisiones importantes como familia. Tienes que contárnoslo. Dave miró a su hijo menor y se dio cuenta de que nunca se había sentido tan orgulloso. Aquí estaba con sus hermanos, en el centro de la mayor crisis que su familia había enfrentado jamás, y él la había manejado mejor que su propio padre. Todos lo habían manejado. Se abrazaron de nuevo y luego Dave comenzó a leer. Lo releyó 3 veces, la segunda 2 veces enfatizando el tercer párrafo. Sin el tercer párrafo, era una solicitud perfectamente legítima de una esposa a su esposo y, si se toma al pie de la letra, una propuesta perfectamente madura. Sin embargo, una oración en el tercer párrafo distorsionó todo el mensaje. Me iré del trabajo por 2 semanas con un amigo. Nunca te he sido infiel y sin tu plena bendición nunca lo seré. Una mentira probada hizo que el resto del mensaje pareciera sospechoso o simplemente equivocado. Después de una hora de discusión madura, los motivos de la madre y la esposa resultaron sorprendentemente cercanos a la verdad. Cuando se descartaron otras soluciones, se llegó a la conclusión obvia y se determinó un curso de acción. Dependiendo de la respuesta a una pregunta, la madre probablemente ya no merecía ser miembro de su familia. Dave hizo todo lo posible por defender a la parte ausente. Escuchen, niños, si se cometió un crimen, fue contra mí. Como esposo de tu mamá, no debes permitir que afecte tu actitud hacia ella. Una vez más, fue un pequeño Larry quien respondió por todos. No, papá, en el momento en que nos mintió a todos, se eligió a sí misma. Dave miró fijamente a su hijo. Cuando vio la barbilla abultada y los ojos serios, se dio cuenta de que la bellota no había caído tan lejos del árbol. Capítulo 3. Laura sorprendió a Pete en la recepción del hotel. Al pedirle una habitación privada en otro piso. Lo reservó por 2 días con posibilidad de prórroga y solicitó el derecho de tanteo si la habitación estaba completamente llena. Pete se registró en el hotel y miró interrogativamente a Laura. Le dijeron que lo pensara, fuera a su habitación, desempacara y se encontrara con ella en el vestíbulo en 2 horas. Él vergonzosamente obedeció. Se conocieron a la hora señalada. Peter no dudó y al ver lo que Laura llevaba puesto, decidió que no le importaría tomar el sol en sus brazos. Llevaban cerrados 1 mes, pero aparte de besarse y manosearse, no había pasado nada. ¿Qué está pasando, Laura? Piénsalo, Peter. Acordamos venir aquí juntos. Recibes un mensaje en tu teléfono dirigido a ti por tu nombre, diciéndote que si pones un dedo sobre esta mujer, te arrepentirás por el resto de tu vida.
Este mensaje llegó poco después de que un hombre que se parecía a mi esposo hiciera un gesto amenazante en su dirección. ¿Estás conmigo? Estábamos conduciendo hasta aquí y mi hija me informó que mi esposo ha estado actuando de manera muy diferente a lo habitual durante las últimas 3 horas. Mi esposo no me ha devuelto las llamadas, lo cual, de nuevo, no es su estilo. Pete no era tonto. Entendió lo que todo esto podía significar, pero no vio ni le importó que tenía que ver con él. Lo dijo. Creo que hay un 80% de posibilidades de que mi esposo sepa que estamos aquí juntos. No me preguntes cómo sabe eso, no tengo ni idea. Estoy 100% segura de que si se entera de que dormimos juntos, mi matrimonio habrá terminado. Ese es un precio que no quiero pagar. Si estuviera 100% seguro de que él sabía que ya estaría en un avión de regreso a casa. Si lo supiera y él no, ¿cómo diablos podría explicar volver tan pronto sin decir una mentira descarada? Hemos estado juntos durante 25 años. Reconocería una mentira en un segundo si estuviera alerta. Lo siento, Peter, pero no nos acostaremos juntos hasta que llame a mi esposo y me convenza de que él no sabe nada. Peter parecía visiblemente decepcionado por esta declaración. Laura se dio cuenta de que estaba a punto de objetar y lo interrumpió. Peter, si fueras mi esposo y sospecharas que me había ido y estaba viendo a otro hombre, ¿qué harías? Fácil, contrataría a un investigador privado y obtendría pruebas. Laura vio a Logic romper los filtros de la lujuria en su cabeza. Todavía le molestaba que la gravedad de su situación no penetrara en su grueso cráneo. ¿No has intentado llamar a tu esposa desde que llegaste? Eso llamó su atención. Peter inmediatamente comenzó a mirar alrededor de todos los rincones oscuros del pasillo, tratando de distinguir la cámara. Genial, ahora entiendes el punto. Esta noche y mañana dormiré solo en mi habitación. Cuando mi esposo regrese de limpiar y pueda llamarme, lo solucionaremos. Mientras tanto, no vengas a mi habitación, no te acerques a mí a menos que sea un lugar público, y no me toques si mi esposo llama, no contestes ni pongas el teléfono en el buzón de voz. Encuéntrame lo más rápido que puedas. Estos son los números a los que llamará a partir de ahora. Dame un beso amistoso en la mejilla y cada uno tomaremos caminos separados. Peter hizo lo que se le ordenó y ambos se retiraron a sus habitaciones, buscando vigilancia a su alrededor. Si alguno de ellos se hubiera molestado en mirar el número de teléfono del que provenía la amenaza de PT, se habrían dado cuenta de que Laura ya estaba vigilada en un 80%. Ella simplemente no lo sabía todavía. Capítulo 4. Habían pasado 4 días y el viaje tan esperado había distado mucho de ser según lo planeado. La comida se comía en el restaurante del hotel y se evitaba cualquier contacto físico. Laura, protestando, arrastró a Peter por las muchas tiendas en busca de atuendos y el martes incluso se fueron de excursión juntos. Si estaban siendo vigilados, eran por profesionales. Laura insistió en que pasaran todos sus días juntos en caso de que Dave llamara. El lunes, Laura compró un teléfono celular desechado e hizo que Pete practicara cambiarlo en caso de una llamada. Su nivel de estrés solo aumentó ligeramente. Se acercaban las vacaciones escolares y era muy posible que Dave hubiera llevado a Danielle y Larry a la cabaña durante más de un fin de semana. Sin embargo, el hecho de que Sara no respondiera correos electrónicos era seriamente preocupante. Peter aguantó hasta el martes por la noche. Se retiró temprano el miércoles. Laura estaba tan agitada que se sentaba en su habitación todo el día haciendo consultas en Internet investigando información sobre divorcios. Luego le envió un correo electrónico al abogado del hogar y le pidió que confirmara sus suposiciones sobre el resultado de un divorcio hipotético. Con su ayuda, ella manejó todos los asuntos legales personales de la familia. Ella manejaba todos esos asuntos por la familia. Él respondió que, aunque no era su experiencia, creía que sus suposiciones eran correctas. 3 veces al día, Dave y Sara hacían llamadas telefónicas y no recibían respuesta. El nivel del 80% comenzó a acercarse.
El 90% se aisló emocionalmente de todos los que conocía. Se sintió tan sola como nunca se había sentido en su vida. Le envió a Sara un correo electrónico rogándole que se pusiera en contacto con ella. Dave no usó el correo electrónico. Después de no recibir respuesta hasta el viernes, Laura decidió asegurar su futuro. Ella le preguntó a su abogado, quien tenía todas las autorizaciones necesarias para cerrar las finanzas familiares. Ella transfirió la propiedad del único terreno vacante restante a un fideicomiso con Sara y ella como fideicomisarios. Cualquiera de los firmantes podía acceder al fideicomiso. Transfirió la mayor parte de las finanzas familiares a 2 fideicomisos separados a nombre de sus hijos menores. Los fideicomisarios también lo fueron nuevamente, pero esta vez se requerían ambas firmas, la del niño en cuestión y la de otro. Por supuesto, ella quería que el segundo fuera ella misma. Pero el abogado la había convencido de convertirlo en el tutor legal del niño. Sería más seguro de esa manera, le aseguró. Por supuesto, la firma del niño fue inútil hasta que cumplió 18 años. Asegurándose de que su billetera estuviera bajo control por si acaso. Sucedió lo peor, y si todo resultaba ser una tormenta en una taza de té, ella podía deshacer los cambios. Laura durmió mejor de lo que había dormido toda la semana. El sábado, con 1 hora de diferencia, llegaron 2 bombas. El primero fue traído por Pete, quien vino a su habitación en contra de sus instrucciones. Preocupado porque su esposa no respondía, se puso en contacto con su hermano y le pidió que fuera a su casa. El hermano informó que así lo hizo. La esposa de Pete le preguntó dónde quería que le entregaran los papeles del divorcio su hermano. Ella lo llamó al trabajo y se enteró de que él no estaba de viaje de negocios, sino de vacaciones anuales. Eso explicaba cómo Dave lo sabía. Peter voló de inmediato a casa para tratar de lidiar con las secuelas. Laura se puso en contacto de inmediato con su abogado y le hizo firmar todos los cambios, acompañó a Pete al aeropuerto y se mudó a la habitación vacía. La segunda bomba estaba más cerca de casa y era mucho más devastadora. Ella comenzó a revisar las cuentas de Facebook de los 2 niños más pequeños. Nada había aparecido allí desde que se fue, ni indicios de lo que habían estado tramando, ni respuestas a solicitudes para contactarla o confirmar su existencia. Esta vez, apareció un nuevo mensaje en la cuenta de Larry. Informó a cualquiera que quisiera saber que su madre y su padre se iban a divorciar. No, gritó Laura en una habitación vacía lejos de su familia. ¿Qué demonios estaba haciendo David? Al divorcio le siguió hablar, discutir y explicar. Sí, incluso a veces fue seguido de despedidas y los niños. Entonces ella era el principal sostén de la familia y trabajaba duro. Fue inevitable cuando Dave abandonó la escuela secundaria y la dejó para ir a la universidad. Por supuesto, eso significaba que Dave era la principal influencia en la vida de sus hijos, pero esta mierda había ido demasiado lejos. Ella oró, orando a cualquier Dios que pudiera escuchar, que leería las señales correctas y detendría los planes de ella y Pete antes de que se concretaran. Si eso no sucediera, Dave pronto tendría la conclusión irrefutable de los investigadores privados de que no había pasado nada, y ahora que Peter se había ido, no pasaría nada. A medida que se calmó, comenzó a pensar racionalmente. Cuando nadie le hablaba, usaba su considerable intelecto para tratar de ver desapasionadamente lo que Dave había visto. Ella hizo algunas conjeturas educadas. Alguien se había enterado de su viaje a Bali. Ese alguien no podía ser Dave. La única evidencia del plan estaba en la computadora de su casa, y Dave era analfabeto en computadoras. Alguien, probablemente la esposa de Peter, se lo había dicho a Dave, probablemente ya en la mañana del vuelo. Todo lo que podía saber era que ella había mentido sobre el destino y viajaba con Peter. A menos que la carta. Si Sara hubiera ignorado sus instrucciones de no leer la carta, si Sara compartiera su contenido con su padre. Laura rápidamente sacó la carta y la leyó con los ojos abiertos. Tomó 3 intentos, cada uno acompañado de un latido cardíaco rápido. Una simple declaración de hechos.
No hay problema. 2. Preparación para comenzar a tergiversar la verdad, pero, por lo demás, los hechos. 3. Parte verdad, parte mentira completa. Y ahora podía reconocerlo. Él era un amante maravilloso, pero ella estaba cansada de su abrazo. Era obvio para ella, y si él había visto la carta, también lo era para él. Un informe de investigadores privados mostraría que la presencia de un amigo aquí era inapropiada y la presencia de un amigo del que su esposo no sabía nada era inapropiada. A la fría luz de la racionalidad, se dio cuenta de que si él le había enviado esta carta con una mentira descarada, todo lo demás caería inmediatamente bajo sospecha. En consecuencia, sus garantías de fidelidad resultarían inútiles. Si ella volviera al principio, sus palabras sobre él como un amante maravilloso también caerían bajo sospecha. De repente se dio cuenta de cuál era su principal problema. Peter tenía razón. Ella había cuestionado toda la creencia de Dave de que él la estaba satisfaciendo. Su ego estaría gravemente herido, pero ella no lo había traicionado. El informe de los investigadores privados debería confirmarlo, al menos en lo que respecta a este viaje. Naturalmente, él podía suponer que ella había comenzado a adulterar antes de este viaje, pero Laura ya tenía un plan listo para contrarrestar tal opinión. ¿Cuándo había comenzado la vigilancia el detective privado? Si en el momento en que se acababan de registrar en este hotel, ya deberían haber sabido que la idea de la habitación privada estaba sucediendo. Pensó Laura, demasiadas incógnitas. El cuarto párrafo, que le había parecido tan reflexivo y amoroso cuando lo escribió, era ahora. Si asumió que todo era mentira, solo basura vacía, también lo fue toda la carta. Si lo consideraba en retrospectiva, había resultado ser una completa mentira. Laura realmente esperaba que él no lo hubiera visto. Conclusión. Si él no había visto la carta, ella tenía un trabajo que hacer. Si lo había hecho, sospechaba que ningún subterfugio ayudaría. La ironía de la situación casi le hizo sonreír. Su único salvador en este momento fue el informe de los investigadores privados que demostraba que nada había sucedido en Bali. Laura esperaba que el investigador privado fuera bueno, pero se consoló con el hecho de que era tan bueno que ella no se había dado cuenta de él, ni siquiera se había dado cuenta de su presencia. Laura se pateó metafóricamente a sí misma. ¿Por qué había hecho eso? Me llevó toda una noche pensar. Bajo la influencia del alcohol, Laura llegó a la conclusión de que era la esposa clásica que lo tiene todo, pero ve un futuro diferente al pasado y lo reciente. Una esposa exitosa y empresaria de alto vuelo que ha pasado toda su carrera mintiendo, ocultando todas las opciones posibles y sí, engañando. Una mujer que se acercaba a la menopausia, que tenía picazón que necesitaba rascarse y, por lo tanto, confiando en su ingenio y en la ingenuidad de su esposo, se rascó sin consecuencias. La nueva ironía no la hizo sonreír. Laura se dio cuenta de que pronto podría ser una empresaria exitosa y una mujer divorciada que todavía no se había rascado esa maldita picazón a la mañana siguiente. Como no había indicios de que obtendría respuestas a sus preguntas aquí, Laura decidió regresar a casa lo antes posible. Primero, decidió usar sus habilidades de negociación para retrasar los pasos irreversibles de su protagonista. Ella le escribió una carta a David a través de Sara. Laura escribió la carta vagamente porque no sabía si Sara le había mostrado la carta a su padre o si siquiera la había leído. Su plan era tratar de salir de la situación de divorcio, pero contar con el hecho de que si sucedía lo peor, ella estaría del lado ganador, ya que era el tipo de persona que podía anticipar las cosas. Encontró consejeros en su ciudad y concertó una cita con el que eligió en línea. Luego se vistió para la excursión de un día que había reservado hace 4 días. Todavía tendría tiempo de llamar a la aerolínea. Capítulo 5. Sara entra a la casa de su padre y escucha el final de una conversación entre su padre y su vecino. Entonces, además de contarle a la esposa de Peter tus sospechas, ¿qué más hiciste, Dave? Nada. Oye, Sara, conoces a John Smith de al lado, ¿verdad? Él también es abogado. Amablemente accedió a darme algunos consejos. Oh, basta,
Dave. Después de todos los consejos de jardinería y la ayuda que me ha brindado a lo largo de los años, sin mencionar todas las herramientas que me ha prestado, es lo menos que puedo hacer. Hola, Sara. Hola, Ion. ¿Estás aquí para ayudar a papá con su divorcio? Bueno. ¿Quién habla de divorcio? Todo lo que sabemos con certeza es que tu madre nos mintió y está pasando 2 semanas en Bali con alguien. Por mi parte, esperaré a ver qué dice ella antes de decidir divorciarme de ella. Por favor, perdona a mi distraído padre Ion. A veces puede ser muy ingenuo. Ayer, el abogado de mamá me llamó para firmar un acuerdo de fideicomiso que efectivamente elimina el control de papá sobre algunos activos familiares. Luego revisamos todas las cuentas bancarias y de inversión y descubrimos que la mayoría de ellas habían desaparecido en alguna parte. Ella está haciendo todo lo posible para sacarte papá, admítelo. Y esto finalmente revela sus verdaderos colores. Sara extendió 2 páginas de una carta impresa a su padre. Lo leyó y luego se lo entregó a Ion. Querida Sara, imprime la carta adjunta y entrégasela a tu padre. Otra vez. Confío en su discreción para no leerlo. Se trata de asuntos personales entre él y yo. Querido David, supongo que ya te has dado cuenta de que te mentí sobre el propósito y la ubicación de mi viaje esta semana. Cuando regrese, hablaremos de ello y espero que escuchen mis disculpas por el gran error que cometí con los mismos pacientes que siempre han mostrado. Solo debes saber 2 cosas y por favor no hagas nada hasta que hablemos. 1. Te amo a ti y solo a ti. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. 2. Desde que nos convertimos en exclusivos, te he sido fiel todos estos años. Ni una sola vez he tenido nada con nadie más que contigo. Reconozco que mis acciones últimamente te han dado amplias razones para dudar de eso, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para convencerte de ese hecho básico. Te sugiero que te hagas la prueba del detector de mentiras. Cuando regrese, con suerte al día siguiente más o menos, estoy dispuesto a detenerme y llevarlo de camino a casa desde el aeropuerto si puede organizarlo. Harás preguntas y preguntarás lo que quieras después de que este elefante haya sido sacado de la habitación. Puedo disculparme por cualquier falta de respeto que sientas que te he mostrado. Por favor, no hagas nada precipitado. Ambos sabemos a dónde nos llevará el divorcio. Perderá la casa en la que puso su corazón y la mitad del dinero que planeamos gastar en su jubilación anticipada. Piensa en los niños. El divorcio siempre divide a las familias y si preguntas por ahí, la madre siempre obtiene la custodia. Tener a Sara y Daniele de mi lado es un hecho. Sería una tragedia si el divorcio abrió una brecha entre ellos y Larry. Sé que amas a los niños y ambos nos damos cuenta de que no poder verlos cuando quieras te destruiría. Así que, por favor, no hagas nada hasta que me hayas dado la oportunidad de explicarlo. Hasta pronto, tu amada esposa Laura. Ion terminó de leer la carta. ¡Wow! Si no fuera por lo que sabemos que ha estado haciendo detrás de escena, este sería un material emocional realmente convincente. ¿A qué te refieres con Ion? Bueno, Dave, tienes que darte cuenta de que en mi trabajo veo todo tipo de trucos. Este es bastante común. Su esposa decide que quiere salir del matrimonio, busca un reemplazo, encuentra uno y decide probarlo en unas vacaciones de 2 semanas. Creo que esto se llama una aventura de distancia. Por lo general, si ella decide que él es el indicado, regresa silenciosamente, quita todos los activos de su control y luego solicita el divorcio. Las personas realmente inteligentes envenenan primero la relación entre padres inocentes y sus hijos, como Laura comenzó a hacer con Sara. Escribir una carta presentándote como un cobarde que Sara pudo encontrar es una de las cosas más sofisticadas que he visto en mi vida. La mejor manera de ganar en un divorcio es asestarle un golpe completo a tu pareja. Limite su acceso a buenos consejos, es decir, déjelo sin un centavo y luego haga que los niños elijan con quién ir. En este caso,
la elección sería entre la comodidad de una madre en el hogar familiar y un padre sin hogar que vive en un barrio marginal. Seguramente debe haber otra explicación. Puedo probarlo. Póngase en contacto con 3 de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. Los que se niegan a aceptar su caso ya la están representando. Apuesto a que ella les dio los 3 por adelantado para evitar que tomes el caso. Si te arruinas y consigues un mejor abogado, este farol tiene más posibilidades de funcionar. ¿Qué farol? Toda esta carta es un farol, Dave. Su abogado ya debe haberle dicho que una madre que obtiene la custodia de niños tan mayores como los suyos no es lo que solía ser, especialmente porque tiene muchas posibilidades de ser considerada la principal cuidadora. Dave, el propósito de esta carta es simple. Quiere que dejes de hacer nada mientras ultima los preparativos para la emboscada. Su problema es que te enteraste de su plan antes de que estuviera completamente elaborado. Cuando finalice su plan, querrá que se finalice el divorcio lo antes posible, ciertamente antes de que Larry cumpla 14 años y pueda decidir en qué casa vivir. Puede esperar que ella insista en que busque asesoramiento. En este país, los tribunales solo otorgarán el divorcio si han vivido separados durante 12 meses o si un psicólogo ha dicho que el matrimonio no se puede reparar. Espere que ella elija un consejero y lo intimide. Las amenazas al final son comunes para las mujeres que instigan el divorcio. Dave se retiró. Al preguntarle a John quién era el mejor abogado de divorcios en el área, Dave llamó, dio su nombre y solicitó una cita. Le dijeron que no podían aceptar su caso. Dave no sabía que el mejor abogado de divorcios de la ciudad tenía muchos casos y le dijo a su secretaria que aún no aceptara ninguno nuevo. Dave volvió a la sala de descanso. Ok, John, te creo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Primero, me autorizarás a bloquear todas las finanzas que Laura aún no tenga. Luego restringirá su capacidad de gastar otras finanzas compartidas. ¿Cómo hago eso? Bueno, comience cancelando todas las tarjetas de crédito y nombres conjuntos. Ok, pero todavía estoy un poco inquieto. Después de todo, está tan segura de que todavía me ama. Pero eso realmente no encaja con las amenazas en la segunda mitad de la carta. Papá, ¿estás seguro de que mamá te mintió? Sí. Sí. Sara. ¿Le mientes a la gente que amas? Papi. No, no lo hago. ¿Qué nos dijiste siempre sobre los 3 pilares de una asociación exitosa, papá? Amor, confianza y respeto, ¿verdad? ¿Cuántos de esos te quedan? Bueno. 1, ahora que lo mencionas. ¿Y cuántas de ellas te está mostrando mamá en este momento? Ninguna. Tada. Capítulo 6. Cuando Laura fue a pagar la multa por cambiar la fecha de su vuelo, sus 2 tarjetas de crédito fueron rechazadas. Corrió al cajero automático que había usado antes. Allí también, fueron rechazados. Entró en modo de planificación de emergencias. El hotel y las comidas se pagaron por adelantado para que no muriera de hambre o fuera arrojada a la calle. Tenía unos 100 y cheques de viajero por si acaso, pero no era suficiente. Como no había amigos en casa a quienes pedir dinero prestado, los únicos que quedaban eran sus padres. Pedirles que le transfirieran dinero generaría preguntas que no quería responder en este momento. Rápidamente envió un correo electrónico a su abogado preguntándole qué estaba pasando con las cuentas bancarias y luego se sumergió en una semana aburrida y sin sentido antes de su partida planificada. Estaba perpleja de cómo su simple plan a prueba de fallas para solucionar la picazón podría haber arruinado a Dave tan rápidamente. Ella sabía que él nunca la perdonaría por serle infiel y, a sabiendas, había corrido el riesgo, dándose cuenta de que las posibilidades de ser atrapada eran astronómicas. ¿Qué podría haberlo motivado a tomar una medida tan drástica? Sospechaba que ella estaba teniendo una aventura con otro hombre y ya sabía que él se había ido y que no había pasado nada. Él no tenía forma de saber sobre sus maniobras financieras. Ni siquiera sabía quién era su abogado financiero.
Él siempre había confiado en ella para que se encargara de esas cosas. Mientras se golpeaba la cabeza en silencio contra el escritorio de su habitación, llegaron 2 correos electrónicos que no la hicieron sentir mejor. La primera fue de la esposa de Pete, Riley, agradeciéndole por arruinar su matrimonio y poner en peligro el futuro seguro de sus hijos. Podría haberle dolido mucho si la segunda no hubiera llegado mientras procesaba la primera. Al principio parecía ser una de sus propias cartas a Peter de hace 2 semanas, esperando su viaje. Sus direcciones y las de ella figuraban en la línea de direcciones, por lo que la carta se la envió a ella. Adjunta a la carta había una pregunta simple. ¿Por qué nos mentiste, mamá? La carta estaba firmada Daniele. Su esposo pudo haber sido analfabeto en informática, pero sus hijos no. Se dio cuenta por primera vez de que Dave no era la única víctima de su engaño, ni el único participante en su castigo. También se dio cuenta de que la carta no respondía a esa simple pregunta. También mostró la falta de respuesta de Sara bajo una luz diferente. Laura lloró de pérdida y decepción. Luego le envió una carta a Daniele que básicamente decía que le explicaría el malentendido cuando llegara a casa. Su hija debió haber esperado esto porque la respuesta siguió de inmediato. Es extraño que hayas elegido pasar nuestras vacaciones escolares con otro hombre en lugar de con papá y nosotros. Laura volvió a llorar. Había sido una semana extremadamente estresante y aburrida. Con un presupuesto limitado. No le quedaba nada más que hacer que tumbarse en la playa. Ella agarró una toalla. Después de 1 hora, salió de la playa y regresó al hotel. Se dio cuenta de que volver a casa con un gran bronceado equivalía a demostrar una vez más a todos que mentían. Presa de la frustración, envió una larga carta a casa a través de Sara. Sin entrar en detalles, hablaba de errores y juicios de su parte de ser dada por sentada como esposa, madre y principal sostén de la familia. Incluso hablaba de su sentido de autoestima en un estilo «esa es mi excusa». La carta mencionaba 2 veces que ella no se había acostado con nadie más que Dave durante el matrimonio. La carta nuevamente la instaba a no hacer nada precipitado hasta que tuviera la oportunidad de hablar. No había nada como una disculpa en la carta. No era el estilo de una mujer de negocios fuerte que sabía que estaba en una posición ventajosa. Ella presionó el botón de enviar y se sintió lo suficientemente cómoda como para esperar. Capítulo 7. Ok, niños, es hora de tener una discusión seria sobre lo que vamos a hacer cuando tu mamá llegue a casa. Estoy un poco sorprendido de que ella decidiera quedarse allí, y a menos que descubramos algo diferente, tendremos que asumir que volverá el viernes como estaba planeado. ¿Cómo vamos a jugarlo? Recuerda, todo lo que sabemos es que ella planeaba irse con un chico de su trabajo. No sabemos nada sobre si es la primera vez que nos miente. Tú primero, Sara. Bueno, todo lo que tenía que hacer era leer su última carta, papá. Demuestra que ella es solo una perra presumida que nos trata como un inconveniente menor que puede eludirse. El hecho de que ella nos engañara la primera vez es, en mi opinión, irrelevante. Ella tenía una opción. Tómate sus vacaciones anuales y pásalas con su familia o úsalas para desaparecer con otra persona. Ya pasa un poco de tiempo con Daniele y Larry, dadas sus largas horas de trabajo y viajes de negocios. Creo que su comportamiento antes y después de que la descubrieran es irrespetuoso con todos nosotros y deshonesto. Si ella no cambia su comportamiento, habré terminado con ella. Bien, Sara. Duro, pero justo. ¿Qué hay de ti, Daniele? Creo que ella simplemente no lo entiende, papá. Estoy de acuerdo, querida. Cuando escuchemos de Larry, explicaré lo que estoy pensando hacer. Larry. No me importa, papá, siempre y cuando me quede contigo. Haré todo lo que esté a mi alcance para que eso suceda, hijo. Cuéntanos sobre tu idea, papá. Bueno, creo que por alguna razón tu madre se descarriló por un tiempo. No lo sé, pero la promoción del año pasado parece haber provocado un cambio. Niños, espero que me respalden.
Creo que si admite lo que hizo y está verdaderamente arrepentida, deberíamos darle otra oportunidad. ¿Qué dices? Sara miró a sus hermanos menores y sintió acuerdo. Los niños pequeños solo necesitaban estabilidad hasta llegar a esa edad reaccionaria en la que descartaban todo en lo que creían sus padres y trataban de cambiar el mundo. Así es, papá, lo intentaremos. Pero ¿viste su última carta? Lo he releído 16 veces y no veo remordimientos. Curiosamente, le creí cuando me escribió que nunca te había sido infiel. Estoy de acuerdo, Sara, por eso he planeado un pequeño shock para ella. Cuando lo experimente, se dará cuenta de que creemos que ya ha cometido un delito contra la familia. No creo que se dé cuenta de lo ofendidos que estamos, así que se centrará en el impacto físico después de que le hagamos saber nuestros sentimientos. La pregunta de 0 a 1 millón es ¿qué hará al respecto? Si ella se derrumba y se disculpa con todos nosotros, hablaremos de ello. Si no lo hace, ya veremos. Esa es mi idea. Capítulo 8. La carta de respuesta tomó a Laura por sorpresa. Era de Sara, pero estaba dirigida a Dave y a los 3 niños. Describía el calendario de su regreso. Después de leerlo, una sensación de presentimiento se apoderó de ella, como si hubiera fracasado en su tarea. Ella debía regresar tarde el viernes por la noche. La carta decía que tenía una cita con un examinador de polígrafo e indicaba que se harían preguntas a los 4 rebeldes. Después de la prueba, la alojarían en un motel durante 2 noches para que pudiera reflexionar sobre su respuesta. En cualquier momento después del mediodía del sábado, ella podría solicitar una reunión para discutir el futuro de la familia. A Laura le molestaba que le dieran órdenes, pero decidió seguir adelante con su pequeño juego por ahora. Una cosa era cierta, tan pronto como se comió su humilde pastel, recibió una paliza seria. La gente necesita saber quién manda en la casa. Aliviada, se relajó un poco. Se alegró de que su oferta de un detector de mentiras hubiera sido aceptada. Era la forma más segura de convencer a Dave de que había cumplido su promesa. Ella sabía que si podía convencer a Dave, todo lo demás encajaría en su lugar. ¿Qué preguntas haría? Él sabía de su comportamiento en Bali, eso era un hecho. La pregunta principal que haría sería si ella hubiera hecho algo con Pete antes de Bali. Si él le hiciera la pregunta directa de si tuvo relaciones sexuales con Peter o con cualquier otra persona que no fuera su esposo, ella estaría en casa. Ella temía que él pudiera hacerle preguntas más insidiosas, como ¿siempre te has comportado de la manera propia de una esposa? Y entonces ella estaría en un terreno más inestable. Ella no tenía nada en común con Peter en el estricto sentido de la palabra de Bill Clinton. Antes de Pete estaba Michael. Tampoco habían tenido relaciones sexuales, pero solo porque Mike se había acobardado en el último minuto. Laura se dio cuenta de que era un error anticiparse demasiado a las preguntas. Ella sabía que los polígrafos se basaban en indicadores como la frecuencia cardíaca y la sudoración. Al tomar las preguntas al pie de la letra, se arriesgó a elevar su nivel de estrés y provocar una reacción falsa positiva. Sin embargo, de todos modos practicó responder a las preguntas implícitas de su marido de mente simple. Generalmente relajada, se fue al aeropuerto a la hora señalada. Deliberadamente no le dijo a nadie a qué hora llegaba su vuelo. Con el pretexto de que todos estarían ocupados con el trabajo o la escuela, insistió en un taxi. No había forma de que su familia estuviera en la terminal nacional cuando ella llegó a la terminal internacional, justo cuando salía de la aduana, no pudo evitar comparar la forma en que había llegado con la forma en que lo había imaginado. En lugar de ronronear como una gatita contenta, llegó con un cuenco de mendicidad en las manos. Después del viaje en taxi, se sentó en la sala de espera del polígrafo durante 1 hora hasta que uno de los técnicos la acompañó a la habitación. Describió el procedimiento básico de preguntas preliminares para calibrar el equipo según su fisiología específica. Luego, el técnico sacó una carpeta y frunció el ceño. Ah, sí, ese es el indicado. Laura se sonrojó ligeramente.
conociendo la naturaleza de las preguntas, se dio cuenta de que el operador pronto adivinaría su historia reciente. Señora Brown, mis preguntas tienen un formato bastante inusual. En lugar de la lista habitual de preguntas, se presentan en forma de diagrama de flujo. Sí, lo he visto un par de veces antes. Hay una primera pregunta y luego, dependiendo de la respuesta a esa pregunta, una elección de qué preguntar a continuación. Ralentiza un poco las cosas, pero no afecta a la validez de las pruebas, te lo aseguro. ¿Estás listo para trabajar? Listo como siempre. El operador pasó a las 8 preguntas de calibración, luego hizo una pausa para abrir el archivo nuevamente y leer la pregunta 9. ¿Hace 2 semanas fuiste a Bali con la intención de hacerlo con el señor Peter? Nuestro sí. El operador miró la lectura del polígrafo e hizo una anotación. Luego miró el archivo. Laura no se sorprendió por la pregunta. Se preparó para la siguiente. ¿Sería una pregunta sobre si realmente lo había hecho con Pete y Bali, o una pregunta sobre si lo había hecho con Pete antes de ir a Bali? Esperaba como el infierno que la pregunta se hiciera de una forma que pudiera negar plausiblemente a la simple pregunta. ¿Tuviste sexo con Peter? O podía responder que no y seguir caminando. Por favor, manténgalo simple. El técnico cerró el archivo y comenzó a sacar el papel de la máquina. Gracias, señora Brown, tengo una dirección de correo electrónico a la que enviar el informe, puede irse. Decir que Laura estaba aturdida es quedarse corto. ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué? Solo una pregunta. Sí, uno inusual. Solo lo he visto una vez antes y sé que ese tipo estaba tratando de decir algo. Creo que quien escribió esas preguntas también era tu esposo. Laura asintió. Maquinaria. ¿Qué estaba tratando de decir? Porque no lo entiendo. Supongo que tu marido quiere decir que no le importa en absoluto si tuviste una aventura en Bali. Él solo quería confirmar que ibas a hacerlo. Está diciendo alto y claro que tu intención de tener sexo con este chico de Peter es suficiente para él. Buena suerte, señorita Brown, hay tarjetas de visita para un par de buenos abogados de divorcios en el mostrador de la recepcionista. Laura salió de la habitación aturdida. Toda su defensa, toda su educación, se había basado en convencer a su esposo de que no se había acostado con nadie más. Al carecer de mérito profesional, ella no tenía idea de cuán ofendido estaba él por su deshonestidad y su simple intención. Frustrada y enojada, Laura cometió un último error. Ignorando la posibilidad de ir a otro lugar para darse tiempo de tomar una decisión racional, se subió a un taxi y condujo a casa. En su opinión, ahora era una verdadera batalla de voluntades. El instinto competitivo se activó. Dave había disparado el primer proyectil y ahora era su turno de devolver el fuego. Y cuando el taxi la dejó en la entrada de su vecindario desde el automóvil en el lado opuesto de la calle, Dave, Daniel y Larry se miraron con tristeza mientras observaban a la mujer enfurecida dirigirse hacia la antigua casa familiar. Estaban agradecidos de haber hecho todas las cosas necesarias anoche. Lo último que Dave quería era ser intimidado frente a los niños. Definitivamente sería malo para su salud. Llegaron a la habitación que habían reservado para Laura y se aseguraron de que sus teléfonos estuvieran apagados. Capítulo 9. No hubo noticias de Laura hasta el lunes. La esperanza que había usado este tiempo para pensar racionalmente era débil, pero presente, no obstante. Esa última esperanza se desvaneció cuando el lunes por la noche Dave recibió un correo electrónico de Sara. Lo censuró por sus tácticas bajas y por pegarle a los niños. Hablaba de una audiencia de emergencia y un tribunal de familia organizado por su abogado para decidir la custodia temporal de Daniele y Larry. Siguiendo las predicciones de John, la carta también le informó que había concertado una cita para que se reunieran con un psicólogo al día siguiente. El miércoles por la noche se llevaría a cabo una reunión familiar. Laura había reflexionado durante el fin de semana y,
como de costumbre, había ideado un plan que sentía que cubría todas las opciones posibles. La primera fue tratar de salvar el matrimonio, que Dave parecía haber descartado. Esto requería ver a una consejera, una mujer, por supuesto, para maximizar las posibilidades de que ella explicara su línea de pensamiento a su esposo. En segundo lugar, sesiones familiares para explicar sus acciones a los niños. Tercero, por supuesto, una prueba para asegurarse de que si sucedía lo peor, ella estaría del lado ganador. Laura ya estaba en la consulta del psicólogo cuando Dave apareció el martes. Justo a tiempo, se sintió atraído de inmediato por una mujer de unos 40 años vestida como una mujer de 60 años. Las sillas estaban dispuestas de cara al consejero, pero separadas por más de un brazo. Después de las presentaciones, durante las cuales Laura era Laura y Dave era el señor Brown, el anciano hippie invitó a Laura a hablar. Primero, Laura contó la historia de su matrimonio y luego expuso los hechos de que los vio. Ella era una esposa y madre fiel hasta que, por alguna razón, se descarriló, mintió a su familia y tuvo una cita con otro hombre. No hubo sexo, como atestiguó el esposo que la observaba, pero las intenciones estaban ahí. Cuando se fue, se sorprendió al enterarse de que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Lamentaba lo que había hecho y su deseo más sincero era simplemente dejar atrás el episodio y continuar viviendo su vida en matrimonio con David. El consejero miró a Dave. Muy bien, primero me gustaría decir que hablo en mi nombre y en el de nuestros hijos. La principal queja de mis hijos es que su madre les mintió, usó 2 semanas de sus vacaciones anuales, que duran 6 meses, para irse sola y dejó su número de teléfono para que no pudieran contactarla en caso de emergencia. Para ser honesto, no le asigné vigilancia a Laura en Bali. Esto sorprendió a Laura ya que era lo primero que tenía que hacer. Ella no podía creer que fuera verdad. De hecho, ni siquiera quería creer que estuviera jugando hasta que nuestra hija menor pirateó la cuenta de correo electrónico de Laura y encontró rastros del arreglos que ella y su amante habían dejado atrás. Además, para que conste, me aconsejaron cancelar mis tarjetas de crédito después de que mi hija mayor descubriera que mi esposa había bloqueado todas las finanzas familiares de una manera que me dejó indefenso. Una vez más, Laura quedó atónita. Ni siquiera se había dado cuenta de que sus precauciones habían sido descubiertas, ni había pensado en cómo se interpretarían tales acciones. El hecho de que sus 2 hijas estuvieran trabajando activamente en su contra tampoco mejoró su estado de ánimo. En cuanto a lo que mi esposa quiere de este proceso, lo siento. Ya no confío en una palabra que ella diga. La furia en sus palabras finalmente le transmitió a Laura lo ofendido que estaba su esposo por sus acciones. Antes de que pudiera reaccionar, la consejera se volvió hacia Dave. Entonces, ¿qué esperas lograr como resultado de estas sesiones? Espero entender por qué a mi esposa le parece aceptable engañar a su familia e irse a divertirse con otro hombre. En este punto, el matrimonio de David y Laura aún podría repararse. Todo cambió en un instante y no fue culpa del esposo o la esposa, sino de los consejeros cuando murmuró casi en voz baja. «Oh, tenemos un dinosaurio». Dave, que pensaba que Laura había preparado todo para acelerar el divorcio y había elegido deliberadamente al consejero para minimizar las posibilidades de reconciliación, se levantó de su asiento. Había oído hablar de tales consejeros y pensó que simplemente estaba mal. Salió corriendo de la habitación. Laura, que tenía pocas posibilidades de evitar el desastre si hubiera corrido tras Dave y se hubiera disculpado con él, descargó su frustración en el consejero. Para cuando ella terminó la golpiza, Dave ya no estaba. El consejero se disculpó y convenció a Laura para que tuviera una sesión individual con ella la semana siguiente. Luego se disculpó con David por su comportamiento inapropiado y también tuvo una sesión individual con él. Esta fue la tercera sesión obligatoria, al final de la cual se tomaría una decisión sobre si continuar o abandonar. Capítulo 10. La reunión familiar del día siguiente no fue mejor para Laura. Ella simplemente no entendía nada. Una vez que alguien dice una mentira,
la confianza se convierte en una nota al pie de página en los libros de historia, justo encima de los colmillos de un mamut lanudo. Los había invitado a cenar a todos antes de la reunión, pero Sara le recordó que no podía cocinar lo que valía la pena y dijo que estarían todos allí a las 7:30. Laura trató de abrazarlos a todos cuando entraron, pero todos la trataron con mucha frialdad. Laura cometió el error de sentarse a la mesa al final. Cuando estuvo lista, se encontró sola frente a 4 escaleras del sofá. Trató de persuadir a su mejor amiga Sara para que se mudara con ella, pero fue en vano. Frustrada una vez más, comenzó su discurso preparado. Contenía pocas disculpas y muchas no hice nada y excusas. Se sentía despreciada tanto como mujer como principal sostén de la familia. La atención de su esposo se volvió algo natural, y ella comenzó a extrañar la atención que las mujeres solteras daban por sentada. Ella comenzó a sentirse increíblemente atractiva cuando un hombre más joven comenzó a prestarle atención. Ella sucumbió a sus encantos. Durante la conversación, Laura trató de concentrarse en Daniel y Larry. Le resultaba difícil encontrarse con la mirada de Dave, y Sara estaba tomando notas en su cuaderno detrás de las rodillas levantadas con bastante irritación. Finalmente, el silencio de aquellos a quienes había llegado a referirse como la bancada opositora también la silenció a ella. Sara habló. Maldita sea, mamá, me has decepcionado de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué solo puedo darte el 85% en la prueba del cliché? Si hubieras mencionado que no le haría daño a nadie si no se enteraban, podría haberte dado el 100%. Nadie sabía si Laura se sonrojó por enojo o porque se dio cuenta de que también había querido decir eso, pero se le escapó de la cabeza. Cualquiera sea la razón, se dio cuenta de que no iba a recibir ninguna simpatía de sus hijos mientras Dave controlara sus corazones y mentes. David, en la cocina, ahora, por favor, tómalo. Laura se abalanzó sobre él tan pronto como estuvieron solos detrás de la puerta cerrada. Ella le siseó con los dientes apretados. ¿Realmente tiene que ser así, David? Te romperé hasta que regreses arrastrándote rogándome perdón. Dave la miró con tristeza, dándose cuenta de que todavía era esclava de su propia naturaleza. No, eso no es necesario en absoluto. Si simplemente haces lo que crees que es un acto noble, el resultado no es necesariamente inevitable. Si abandonas a la estúpida perra, elegiste ser tu consejera imparcial y vamos a hacerlo. Te veré en la corte, David. Capítulo 11. El jueves, Dave se mudó a la casa alquilada de 3 habitaciones. El caso claramente no iba a terminar pronto. También se le notificó que la audiencia preliminar para el caso de custodia de Daniele y Larry estaba programada para el martes siguiente. Después de enterarse del nombre del juez de la corte de familia que se le asignó, llamó a John. John le dijo que había tenido suerte y que había elegido al mismo juez que nunca le había otorgado la custodia a su padre. Dave rechazó la oferta de John de representarlo, pero pidió una cita para el fin de semana para conocer los procedimientos y lo que podía y no podía decir. Iba a tratar de descifrar el sistema por una vez y luego volver a sus propias tácticas. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para garantizar el bienestar emocional de sus hijos. Se pasó un fin de semana divertido montando la casa alquilada. Dave sentó a los niños a la mesa y honestamente les dijo cómo sería el corto plazo y cuáles eran sus planes a largo plazo. Se animaron y se unieron a la planificación. Juntos buscaron en Internet todo lo que necesitaban. El martes, el abogado de Laura se sorprendió un poco al enterarse de que Dave tenía la intención de representarse a sí mismo. Se dio cuenta de la incómoda posición en la que se encontraría Laura cuando su propio esposo la interrogara. La corte levantó la sesión tarde ese día, por lo que solo se pudieron discutir asuntos administrativos hasta el final de la sesión y todos tuvieron que comparecer ante la corte al día siguiente. De la noche a la mañana, la noticia llegó a varios reporteros locales en esta tranquila semana de noticias. El día siguiente comenzó con el abogado de Laura hablando sobre títulos de bienes raíces, familiares, ingresos y otros detalles.
Dave entonces comenzó a hacer preguntas. Laura estaba visiblemente nerviosa, lo que no pasó desapercibido para los reporteros. Comenzó con cautela. ¿Construí la casa familiar con mis propias manos? Sí, lo hiciste, pero yo estaba ocupado trabajando y ganando la mayor parte del dinero. ¿Volviste a trabajar 2 meses después de que nacieran los niños? Sí. ¿Quién suele preparar los desayunos, almuerzos escolares y cenas de nuestros hijos? Tú. Trabajé duro. ¿Dirías que yo era el cuidador principal? Probablemente. Recientemente nos mentiste a mí y a tus hijos y fuiste a Bali durante 2 semanas con el expreso propósito de hacerlo con otro hombre. Objeción. Su señoría. Alguien necesita decirle al señor Brown que el adulterio ya no es un factor en las disputas por la custodia de los hijos en este país. Lo siento, señoría. No me importa el adulterio. Solo quiero enfatizar el carácter de mi esposa, que se considera una buena madre. Objeción denegada. Así que fui a Bali porque necesitaba unas vacaciones y dio la casualidad de que fui con un amigo del trabajo. Sí. ¿Cuándo te fuiste a Bali después de mentirle a tu familia, dejaste la siguiente carta para que la encontrara tu esposo? Dave leyó la carta en su totalidad. Por el rabillo del ojo, notó que ambos reporteros escribían algo furiosamente. Laura no tuvo que responder la pregunta. Su mirada furiosa lo hizo por ella. Esto fue vergonzoso. Es cierto que desde que regresó de su vil viaje, nunca ha intentado disculparse con su esposo y su familia por su engaño y obviamente sus intenciones inmorales. De nuevo, la respuesta severa fue el silencio. Señoría, su decisión parece sencilla. Soy el cuidador principal de mis hijos menores y siempre lo he sido. Deberían serme otorgados junto con la casa que construí y en la que han vivido la mayor parte de sus vidas. Nunca he engañado a mi esposa ni le he dicho a ella ni a los niños mentiras descaradas y dañinas, y exijo que se retracte. Ella ha demostrado con sus acciones que no puede influir en mis hijos. Dave se recostó en su asiento de espaldas a Laura. Sus ojos enojados intentaron hacerle agujeros en la nuca. La jueza estaba completamente despierta para entonces e inmediatamente emitió su fallo. La esencia de esto era que innumerables estudios habían demostrado que siempre era mejor que los niños vivieran con su madre en caso de divorcio. Según su decisión, Laura tendría la custodia temporal de los niños y viviría en el hogar familiar. Laura sonrió con aire de suficiencia. Dave permaneció neutral. Esto era exactamente lo que él esperaba. Después de su conversación con John, él se levantó. Señoría, permítame dirigirme a la corte. Me gustaría llamar la atención sobre sus propias decisiones en Harper contra Harper, Smith contra Smith, Fulton contra Fulton y otros demasiado numerosos para mencionar donde otorgó la custodia al tutor principal. Al no recibir respuesta del juez, Dave procedió a citar 3 artículos científicos que refutaban la afirmación de que los niños siempre están mejor con su madre. ¿Cuál es su punto, señor Brown? Me pregunto, señoría, ¿puede un hombre ganar en su corte? El juez miró a Dave. Él le devolvió la mirada, estupefacto. Luego declaró cerrado el caso y programó el siguiente. Los reporteros escribían febrilmente. Dave se acercó y les dio copias de la carta de Laura. Luego salió sin mirar atrás. El abogado de Laura se acercó y la felicitó. Ella no tenía ganas de celebrar. Discurso de Dave sobre que ella no estuviera arrepentida en lo más mínimo por sus acciones había tocado un nervio. Desafortunadamente, su reflejo de ganar cualquier pelea no la dejaba retroceder cuando terminaba el juego. Descartando su matrimonio con la sonrisa engreída de Laura, Dave contó a todos los que habían ofendido su sentido de la justicia y necesitaban ser reeducados. Resultó que había 3 de ellos, y los planes ya estaban en marcha. Ya había consultado con Sara para obtener una segunda opinión e hizo los cambios que ella sugirió. De hecho, una de sus sugerencias resultó ser mucho mejor de lo que él había imaginado.
Regresó a casa y metió a un amigo. El gobierno federal envió una carta al presidente del Tribunal Federal en la que describía sus acusaciones de parcialidad contra uno de los jueces. Luego esperó hasta que Danielle y Larry regresaron de la escuela. Accedieron de inmediato a su solicitud de pasar al menos las próximas 2 noches con su madre. Luego les entregó el equipo para la segunda fase de su plan. 2 artículos periodísticos publicados al día siguiente hablaban de manera poco halagadora tanto de Laura como del juez. Dave los cortó y se los envió por correo electrónico a un amigo de un amigo de un amigo. Capítulo 12. El miércoles por la tarde, Laura, para variar, llegó a casa a tiempo. Danielle y Larry estaban allí, pero dejaron en claro que era en protesta cuando se dignaron a responder a sus preguntas, se limitaron al mínimo de palabras. Tuvo que pedirles que prepararan los almuerzos escolares para el día siguiente. Había pasado tanto tiempo desde que lo había hecho que se le había escapado de la mente. Incapaz de encontrar nada adecuado en los armarios, terminó dándoles dinero para la cantina. Llegó a casa a las 4:00 p.m. para poder cambiarse a tiempo para las 5 p.m. para ir a asesoramiento individual. En la sesión, ella expuso sus términos para el regreso de Dave. Esto tomó la mitad de la sesión. El resto del tiempo de los consejeros se dedicó a la historia de su matrimonio. Laura confesó 2 relaciones inapropiadas antes que Peter, una con un compañero de trabajo y la otra con un vecino. Ella enfatizó que con los 3 amigos no hubo contacto sexual real, sin mencionar que en los primeros 2 casos no fue por su elección. Ella expresó un genuino desconcierto de por qué Dave estaba tan ofendido por su acto ya que nada había sucedido. La consejera prometió consultar con su esposo sobre los términos, pero advirtió que la reconciliación era poco probable dado que las objeciones de Dave parecen basarse en la deshonestidad y las intenciones en lugar de las acciones. La reunión con Dave al día siguiente fue corta, abrupta y un poco intimidante. Cuando se le preguntó qué quería de la sesión, Dave simplemente le ofreció 2 opciones. O quería una derivación a otro consejero que no tolerara abiertamente la infidelidad femenina, o quería que ella afirmara que el matrimonio era irrecuperable. Un poco alarmada de que su declaración en la primera sesión pudiera perjudicar su carrera, la consejera informó rápidamente a las autoridades correspondientes que el matrimonio estaba disuelto. Sabía que otro informe sobre ella a una organización profesional bien podría ser el último. Cuando Dave regresó a casa, Danielle y Larry ya estaban allí y parecían bastante tranquilos. Un oficial de policía llamó a la puerta y dijo que estaba violando una orden del tribunal de familia. Señaló que no era él, sino sus hijos. La única forma de desalojarlos era por la fuerza y eso se consideraría asalto. El policía les pidió a los niños que lo acompañaran, pero ellos se negaron, por lo que se fue a recibir instrucciones. Apenas regresó, Laura irrumpió en la casa. David, ya te dije que no tiene que ser así. Dile a Danielle y Larry que vengan conmigo. Dame la casa y seré generoso con las visitas y la división de la propiedad. Laura, por favor, abandona mi propiedad. No forzaré a mis hijos a una situación que no quieran y dañará su sentido del bien y del mal. David, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Tú me conoces. No soy una mala persona. Ese es el problema. Laura, no te conozco. La mujer con la que me casé no habría hecho lo que tú hiciste. Ella ciertamente no habría hecho lo que tú hiciste. Y entonces no solo no tuvo remordimientos, sino que le dijo a nuestra consejera que me diera un ultimátum. Aguanta tu comportamiento o perderás todo lo que aprecio, y ciertamente no después de que descubrí ayer en consejería que habías intentado tener relaciones con otros 2 hombres antes. Peter. Dime, Laura, ¿qué hice para merecer lo que me hiciste? ¿Y qué vas a hacer ahora? Laura se sonrojó al darse cuenta de que el consejero la había arrojado al río. La culpa le impidió descargar su ira sobre Dave. El consejero malintencionado era otro asunto completamente diferente. Ella era en quien ahora se concentraba toda la ira de Laura. Ella no tiene derecho a decirte que Dave no hizo comentarios sobre esa declaración de ninguna manera, ni explícita ni implícitamente.
Laura salió corriendo furiosa. Dave fue y limpió la grabadora que Daniel había puesto en el bolso de Laura antes de la sesión de asesoramiento y la recuperó después. Estaba seguro de que la justicia justa estaba a punto de visitar al consejero, y tenía razón. 3 días después, la consejera recibió la noticia de que sus servicios ya no eran necesarios. Uno de los servicios infantiles de Downton Togo apareció el sábado por la mañana, pero se fue decepcionado cuando quedó claro que los niños solo se irían si los arrastraban a la fuerza fuera de la casa gritando y pateando. Cometieron el error de tratar de aplicar la lógica a una situación altamente emocional. El oficial superior se lo dijo a Larry. Los tribunales han decidido que es mejor para ti vivir con tu madre, así que los tribunales se equivocaron. Ni Daniele ni yo queremos vivir con un mentiroso que lastimó a nuestro padre. Ese fue el final. Laura pasó la semana siguiente tratando de que los 3 niños volvieran a estar de su lado. Eventualmente, se negaron a devolverle las llamadas e inmediatamente borraron sus correos electrónicos y mensajes telefónicos. Ella trató de hablar con Dave, pero tan pronto como se dio cuenta de que la conversación no incluía una disculpa, la terminó. Finalmente, rindiéndose, contrató a John como su abogado de divorcio. También fue a reunirse con el jefe de Sara para confirmar el consejo que ella le había dado. Al final de la semana siguiente, se enteró por Sara de que Laura se iría en otro viaje de negocios durante toda la próxima semana. Se tomó la semana libre e hizo un trabajo fenomenal durante la semana ayudando a los niños después de la escuela y durante las horas de oficina. ¿En qué consistía exactamente ese trabajo? Laura se enteró cuando llegó a casa el viernes siguiente. Se detuvo en el camino de entrada y se maravilló. Frente a ella había un lote bellamente ajardinado con una piscina suspendida. También había un garaje de ladrillos. Todo lo que faltaba era su hermosa y galardonada casa. Su palacio en ruinas había sido demolido. En su lugar había un edificio solitario, muy dañado. Aparentemente había sido comprado en una de las subastas de cancelación de seguros después de haber sido dañado en tránsito. Aturdida, abrió la puerta y se dio cuenta de que Dave había hecho un esfuerzo por reemplazar las cerraduras. Toda su ropa, algunos de sus muebles y todas sus pertenencias personales estaban en su lugar. Estaba dividida entre la rabia y la profunda tristeza. Por un tiempo, la tristeza se apoderó. En el piso, justo enfrente de la puerta, yacía una copia del certificado de propiedad. Decía terrenos y viviendas en la dirección y la dirección. Se dio cuenta de que había sido engañada hábilmente. La tierra le pertenecía a ella y, de hecho, ahora había una vivienda en ella. Llamó a su abogado para confirmar que no se podía hacer nada con respecto a la casa y luego, después de pensarlo, llamó a su asesor financiero para cambiar el único acuerdo financiero que había firmado que podía cambiarse. En este punto, se trataba de un fideicomiso al que se había transferido un terreno baldío. Le dijeron que Sara ya había ejercido su derecho y había transferido toda la documentación solo a su nombre. El último acto de Laura antes de que finalmente perdiera la cabeza fue maldecir su propia arrogancia cuando asumió que los 3 niños estarían de su lado. Entonces se dio cuenta de que toda la familia se había vuelto en su contra. Dave por robarle la casa, los niños por no apoyarla. Estuvo muy cerca de admitir la enormidad de sus crímenes, pero desafortunadamente la autocompasión volvió a convertirse en ira. Antes de que se estableciera por completo la conexión, envió una carta a los 3 niños. ¿De verdad me odias tanto? Una respuesta solitaria regresó. No te odiamos. Siempre supiste que haría lo que fuera necesario para proteger a nuestra familia. Es una pena que me pongas en una posición en la que tengo que protegerlos de ti. Firmado Dave. Laura recogió sus pertenencias personales, luego fue y se registró en el motel. Condujo por el vecindario de Sara para asegurarse de que los módulos de su antigua casa estuvieran perfectamente alineados, esperando a ser instalados y enchufados. El lunes en el trabajo, recibió un aviso de divorcio de Dave. Se disculpó por archivarlo aquí, pero explicó que no sabía dónde más podría estar ella.
Pasó la siguiente hora tratando de leer entre líneas el acuerdo, que a primera vista parece generoso. Le dio el 100% de la propiedad adquirida conjuntamente, lo cual, considerando que la mayoría de los otros activos estaban bloqueados, era bastante bueno. Varias partidas de gastos tuvieron que deducirse del valor de la propiedad. Estos incluían el costo del pasaje aéreo y una habitación de hotel en Bali. Una nota explicaba que estas eran cantidades que Dave creía que Laura había robado durante el matrimonio. También se dedujeron los costos del divorcio y de desentrañar sus travesuras financieras, incluida la mitad de los intereses esperados sobre el dinero invertido en el fideicomiso para los próximos 2 y 5 años, respectivamente. Ella pidió que se les otorgara la custodia de los niños a cualquiera de los padres que elijan por el bien de la unidad. Si Danielle o Larry eligen al otro padre, Larry, como el más joven, tomaría la decisión. La unidad familiar era primordial. Laura llamó a su asesor financiero y le preguntó cuál era la probabilidad de que revocara los 2 fideicomisos a nombre de los niños y le dijeron que ninguno. Hizo bien su trabajo. A través de su abogado de divorcio, trató de nombrar a otro consejero, pero dado que el primero ya había dado su consentimiento para el matrimonio, era imposible hacerlo sin el consentimiento de Dave. Cuando ella exigió dicho consentimiento a través de su abogado, Dave le recordó que él ya había sugerido otro consejero unas semanas antes y que había sido rechazado. Ahora que Laura parecía guiarse solo por la perspectiva de su inminente perdición, ya era demasiado tarde. Laura firmó el contrato dándose cuenta de que era lo mejor que jamás obtendría. Dado que el Tribunal de Familia seguramente le otorgaría la custodia de Danielle y Larry. Ella recibiría los bienes pignorados en los fideicomisos de los 2 hijos menores como su tutor legal. Eso significaba que perdería solo el valor de la segunda parcela de tierra cuando todos los ISIT estuvieran salpicados. El divorcio fue rápido. El abogado le aseguró que el mismo juez del Tribunal de Familia escucharía sus casos porque estaban bajo su jurisdicción y ella tenía fama de ser muy parcial. El abogado generalmente aconsejaba a sus clientes varones que la confrontaban que se dieran por vencidos y ahorraran su dinero. Sabiendo que su plan de venganza estaba encaminado, que ella ganaría y Dave quedaría desamparado, Laura se relajó. Se preguntó si el orgullo de Dave le permitiría volver a colarse, en cuyo caso ella sería magnánima al establecer las condiciones, o si él se resignaría a una existencia miserable. Capítulo 13. Habiendo recuperado su confianza, Laura fue al juzgado. Un mes después, fue recibida por un abogado emocionado. Señaló a una mujer de traje en la primera fila de la galería pública. ¿Ves a esa mujer? Fui a la escuela de leyes con ella. Escuché que ahora trabaja en la oficina del presidente del Tribunal Supremo de la Corte Federal. Algo está pasando, y no me gusta. Estaba claramente agitado, y eso contagió a Laura de nerviosismo. La jueza abrió la audiencia anunciando que este era su último caso ya que se jubilaba anticipadamente. Ella no parecía estar emocionada por eso. Entonces empezaron los abogados. Laura se opuso a Dave, quien exigió que todos los honorarios legales se le cobraran a Laura. Sugirió que Laura pagara los costos de Dave y viceversa. Ion no estuvo de acuerdo, indicando que estaba actuando pro bono para Dave. A partir de ese momento, las cosas fueron cuesta abajo. Ion pintó una imagen precisa de la pareja y sus méritos relativos como tutores. Había algo que el abogado de Laura podía hacer. Parecía arrepentirse de confiar en el protocolo de los jueces y de no preparar mucha evidencia fáctica. Los procedimientos duraron toda la mañana y fueron claramente unilaterales. Una vez más, el juez se pronunció sobre el caso, a menudo mirando a la mujer disfrazada en la audiencia y hablando como si tuviera la boca llena de vidrios rotos. Ella afirmó que los hechos del caso eran simples y que Dave, como cuidador principal, debería obtener la custodia. Incluso lo felicitó por la generosa oferta que le había hecho a Laura para dividir la herencia y esperaba que pudiera criar bien a los niños con la parte que aceptaría. Hubo falta de sinceridad en su voz todo el tiempo. Laura estaba tan sorprendida que se perdió el sonido final del martillo del juez.
Regresó a su solitario apartamento de una habitación y se preguntó qué autobús la había atropellado. Sin embargo, no podía permitirse la autocompasión. Ella enfrentaba una demanda por división de propiedad. Mientras esperaba una decisión financiera, puso a la venta su vieja casa. Era un vecindario empinado e incómodo, apto solo para una casa muy específica, y el precio que ella había acordado fijarle era muy bajo. A menos que alguien reprodujera exactamente su antigua casa, incluso el paisajismo tendría que abandonarse. Había sido espectacular antes, pero solo por el ingenioso diseño de Dave. Esta tarde se movía el tiempo. Ella misma quería entregar los títulos de propiedad a los nuevos propietarios y desearles que disfrutaran de la casa tanto como ella lo hacía ahora. Ella se decepcionó cuando el hombre presente anunció que él era simplemente el agente de los nuevos propietarios. Estarían aquí pronto si ella quisiera esperar. Cuando Laura vio el auto de David, seguido de 4 camiones que se llevaban su vieja casa y una grúa detrás de ellos, decidió irse. En el nuevo lugar. Miró el exiguo cheque que tenía en la mano, todo lo que había logrado obtener después del accidente de tren en el que había convertido su exitosa vida. Todavía un poco aturdida, escribió en su diario de reflexión que una amiga le había aconsejado que la ayudara a sobrellevar la situación. Tomó un rotulador rojo y escribió en grandes letras en negrita: La próxima vez que te pique, ve a la maldita farmacia. La próxima vez que la cagues, discúlpate. Maldita sea, eres el doble de inteligente de lo que crees que eres. Unas 8 semanas después de que se suponía que debía hacer esto, Laura salió a comer un pastel humilde. Compró una botella de champán para felicitar a los nuevos dueños de la casa por su llegada. El fin. Gracias por mirar, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.